iniciada esta clase y les doy la bienvenida a todos, todas, todes a esta clase número 6 del eje de números, donde empezaremos a ver logaritmos, ¿sí? Bueno, los logaritmos son una cosa bien extraña que a muchos les debe costar porque no se entiende muy bien qué son, en verdad, pero hay que aprender a quererlos, hay que aprender a entenderlos y nos van a salir súper bien los ejercicios, chiquillos. Así que, ¿qué es un logaritmo? El logaritmo es esta cosita que está ahí, esa cosita rara. Dejen poner el punterito, que se escribe así y se nombra como logaritmo de base B de A o logaritmo de A en base B, ¿ya? ¿Y qué es esto? Nosotros vemos el logaritmo como una operación, ¿ya? Nosotros al logaritmo le entregamos un número y nos va a dar otro. ¿Y qué pasa con este número que le damos? Bueno, como dice abajo, el logaritmo de un número real positivo A, importante, tiene que ser positivo, ¿ya? Por si acaso, A positivo. En base B, esta sería la base, que también tiene que ser positiva y distinta de 1, ojo con eso. Cuando sacamos el logaritmo de A en base B, nos da este resultado C, ¿ya? Y eso sería como la base de la estructura. Pero ahora, ¿qué significa esto? ¿O por qué eso da ese resultado? Es porque si nosotros tomamos la base, que en este caso es B, la elevamos al resultado, que en este caso es C, nos debería dar el número A que le entregamos al logaritmo, que se llama argumento, ¿ya? Esa es toda la lógica que está detrás de los logaritmos. El que encontremos aquí es el que elevado, o sea, es el que al que elevamos la base para que nos dé el argumento, ¿ya? Así puede sonar como muy enredado, pero vamos a hacer ejercicio, van a soltar la mano y lo van a cachar todo, se los prometo. ¿Dudas, chiquillos, hasta ahora con esto? No, chiquillos, no tengan miedo si esta clase va a durar como 2 segundos, ¿ya? Ya, ya. No, chiquillos. Un momento. Voy a hacer un ejemplo. Voy a dibujar un poquito. Con la tablet. Ahora sí, ya. Nosotros vamos a hacer, por ejemplo, logaritmo en base 2 de 4, ¿ya? La parte de abajo, que sería el 2, sería nuestra base, ¿ya? Y el 4 sería el argumento, que es lo que nosotros le damos. Entonces, para resolver esto, bueno, digámoslo así, esto va a ser igual a x, ¿ya? Y la x es nuestra incógnita. Lo que dice abajo es que tanto a como b tienen que ser positivos y b no puede ser 1, ¿ya? Puede ser un decimal o una fracción, pero no 1, ¿ya? Por si acaso. Entonces, si queremos resolver esta que les puse aquí, tenemos que ver que la base, que en este caso es el 2, esta sería la base, y lo tenemos que elevar al resultado, que en este caso sería x, y eso nos tiene que dar 4, ¿ya? Entonces, y nosotros como ya vimos potencias, sabemos que 2 elevado a 2 es 4, por lo tanto x es igual a 2. Por lo tanto, el logaritmo de 4 en base 2 es 2. Y así de simple, chiquillos. Eso es como lo que tenemos que hacer para resolver logaritmos. ¿Puede ser 0? No. Creo que nos manejamos solo en el conjunto de los naturales, ¿ya? Según yo, no lo tengo así como claro, pero vamos a ver las propiedades y tal vez ahí les hagan como un poquito más de sentido. Sí, espérenme Sí, miren, es que eso entra dentro de las propiedades, pero con la definición. ¿Dudas? ¿Consultas?
Ah, sí, pero Matías, eso es una propiedad, así que espérame la siguiente diapo y se los muestro a todos. Sí, chiquillo. ¿Seguimos? ¿No seguimos? De nuevo, otra vez. Gracias, Constanza, por prender la cámara. Ya. ¿Por qué B no puede ser 1? Interesante pregunta. ¿Qué pasa cuando elevas 1 a cualquier otro número? Es siempre 1, entonces como que no te da otra cosa que no sea 1, ¿ya? Esa es como, si quieres verlo un poquito la explicación. ¿Qué quieres que explique de nuevo? No sé, díganme, chiquillos, si tienen dudas, pónganlo. ¿A puede ser negativo? No, es un número real positivo. La definición es lo que está en la imagen, ¿ya? Ahí aparecen las partes del logaritmo, que serían la base, el argumento y el resultado, que en este caso lo llamaron logaritmo. Y luego que eso, tú puedes saber que es así porque lo transformas a potencia. Tú elevas, tomas la base, la elevas al resultado, que sería c, y eso te debería dar el número que tú metiste al logaritmo. ¿Ya? Eso es como todo el razonamiento detrás de logaritmos. Chiquillos, más dudas, consultas. O le damos nomás con las propiedades. Necesito respuestas. O voy a asumir que sí nomás. Digamos nomás. Ya, gracias, chiquillos. Démosle. Démosle nomás. Entonces, vamos a pasar a las propiedades. Bueno, aquí la primera propiedad es la que decía un compañero por ahí por el chat. La propiedad del logaritmo de unidad. Si queremos sacar el logaritmo de 1 con cualquier base, eso siempre es 0. O sea, el logaritmo de 1, 0. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Así que ténganlo bien presente. ¿Por qué? Porque si se fijan, b elevado a 0 o un número elevado a 0 siempre es 1. ¿Ya? Eso es por propiedad de potencias. Si lo quieren ver como del otro lado, o pueden aprenderse que siempre logaritmo de 1 es 0. La siguiente es el logaritmo de base, ¿ya? Que nos dice que el logaritmo de b en base b es 1. O sea, cuando estamos haciendo como logaritmo de la base igual ay, se me fue el nombre, al argumento, es 1. ¿Por qué? Porque si b elevado a 1 es igual a b. Ese es todo el razonamiento que está ahí. El resultado del... No, es que el logaritmo, por decirlo de alguna forma, es como una potencia a la inversa, ¿ya? Tú puedes pasar de logaritmo a potencia y potencia a logaritmo. Es como la operación inversa, por decirlo de alguna forma. Ya. Como decía, el logaritmo acá de base nos dice que si la base y el argumento son iguales, entonces el resultado de ese logaritmo siempre va a ser 1. ¿Por qué? Porque un número elevado a 1 es siempre el número. ¿Ya? Me dicen que lo haga con números, así que vamos a darle con números. Para la primera sería el logaritmo en base 2 de 1. ¿Ya? Y digamos que es igual a x. Entonces buscamos un número tal que 2 elevado a x sea 1. Y como que no hay ningún número que tú multipliques 2 por 2 por 2 por 2 y que te dé 1, excepto el 0, que sería 2 elevado a 0 igual a 1. ¿Ya? Esa es la explicación del de unidad. Ahora, para el de base, vamos a seguir con el 2 porque es el número más bonito. Logaritmo en base 2 de 2. ¿Qué pasa aquí? Buscamos un número x tal que el resultado sea 2. Por lo tanto, el número que sí o sí tiene que ir en el valor de x es 1, porque si no,
no nos va a dar el mismo número, ¿ya? ¿Así se va entendiendo mejor, chiquillo? Excelente. Ya. ¿Vieron que no son tan complicados los logaritmos? Vamos de a poquito, pasito a pasito. Bueno, y ahora, si eso está como claro, vamos a pasar a la otra esquinita, que es más, entramos a las operaciones, ¿ya? Vamos a ver una propiedad del logaritmo de un producto. Cuando tenemos logaritmo de base b de a por c, una multiplicación, es nuestro argumento, ¿ya? Eso lo podemos pasar a la suma que está afuera. O sea, ustedes pueden hacer las dos cosas. Si ven que los números son facilitos, pueden multiplicarlos y resolver como siempre, como la definición, o pueden usar esto, que es como casi como, si lo quieren ver, como distribuir el logaritmo en los dos y sumarlos, ¿ya? Eso es como toda la ciencia detrás de esta, ¿cómo se llama esto? Detrás de esta propiedad. Vamos a hacer un ejemplo con numeritos. Vamos a hacer logaritmo en base 2 de 2 por 3. Siguiendo la propiedad, esto es igual al logaritmo en base 2 de 2 más logaritmo en base 2 de 3. ¿Ya? Entonces, el logaritmo en base 2 de 2, como vimos en la otra esquina, da 1 más, si se fijan, el logaritmo en base 2 de 3 no lo podemos calcular porque no hay ningún número que eleve al 2 y que el resultado sea 3. Por lo tanto, cuando tenemos esos casos, lo mejor que podemos hacer es dejarlo simplemente expresado. O sea, el resultado sería 1 más logaritmo 2 de 3. Y así al menos pudimos desglosarlo un poquito. Porque si se fijan, si yo hacía el de arriba, si yo seguía con este, iba a terminar con logaritmo en base 2 de 6. Y ese tampoco lo puedo resolver porque no hay ningún número que eleve al 2 y que el resultado sea 6, ¿ya? Entonces hacemos esta propiedad para desglosar y hacer más fácil el cálculo y al menos llegar a algún número que sí nos sirva, ¿ya? Entonces esa es como la propiedad. Si se fijan es como bien simple y luego aplicamos las que ya vimos, ¿sí? Chiquillos, dudas, consultas. Anímense nomás. Si yo les voy a responder. O si no, díganme que está todo bien. Excelente. ¿Vieron que no hay que tenerle miedo? Sí, ahora vamos a eso, Carla. Un segundo. Sí, Melissa. Esto de aquí, esto de aquí sería el resultado, porque el 2 lo tendríamos que elevar como a un número súper raro para que diera 3. O no hay. ¿Se entiende? Entonces lo mejor cuando no es como directo es dejarlo expresado. Entonces el resultado sería 1 más logaritmo en base 2 de 3. ¿Sí? Así que vamos a seguir. Ay, ¿quién se perdió? Chuta. Chiquillos, ¿qué pasó? Ahí sí. Te perdiste en el último, pero mira el ejemplo, ¿ya? Acá arriba, lo único que hice fue esta multiplicación, separarla en un más. Y esa es toda la ciencia que hay detrás de la propiedad. Ahora, en este caso, nos dio que una de las, ¿cómo se llama esto? Una de los logaritmos no se puede resolver así como a simple vista, por decirlo así. Porque ningún número eleva al 2 tal que de 3. Por lo tanto, el resultado lo dejamos expresado solamente. No podemos resolver ese logaritmo. ¿Ya? Ah, esto de aquí que escribí es lo que hubiera pasado si no hacemos lo de la propiedad. Nos queda el logaritmo en base 2 de 6. ¿Ya? Entonces esa tampoco la podemos resolver así a la vista.
¿Se entiende? Porque no hay ningún número que eleve al 2 tal que de 6. Y no es que esté mal, es que no podemos resolverlo con las herramientas que tenemos. ¿Ya? Es simplemente eso. O sea, con todo lo que hemos visto hasta ahora no podemos resolver ese logaritmo. ¿Sí? Entonces se queda así. Chiquillos, dudas. Si llegaron tarde, les recomiendo ver la grabación. Y ahí se ponen al día. Ya. Ahora sí, yo creo que vamos a seguir. Porque ahora viene la segunda parte del... ¿Cómo se llama esto? Acá, el logaritmo del cociente, que es lo mismo que lo de la multiplicación, solo que como ahora tenemos una división, en vez de un más, va a ser un menos. Y listo. Eso era todo. Si tenemos multiplicación, va a pasar a una suma. Y si tenemos división, va a pasar a una resta entre logaritmos. ¿Ya? Sí, chiquillos, por si acaso. Una acotación aquí, antes de hacer un ejemplo, por si alguien lo duda o tiene la duda, así mejor. Logaritmo de b de a más c, no hay una propiedad para resolver eso, por si acaso. Solo es cuando hay multiplicación o división en el logaritmo. Si está esto, no podemos separarlo. Lo único que queda es resolver el paréntesis y sacarlo. ¿Ya? Es una acotación por si alguien se confunde, tenía las dudas de eso. ¿Ya? ¿En qué te perdiste, Camila? Camila, ¿en qué te perdiste? ¿En el ejemplo que di ahora? O sea, no es muy importante, no es una propiedad, sino que como vimos multiplicación y división, alguien podría pensar, ¿y qué pasa con la suma? ¿Qué pasa si tenemos logaritmo de b de a más c? ¿Ya? En ese caso, no hay ninguna propiedad que nos permita realizar algo con eso. ¿Ya? No podemos separarla en dos logaritmos, no podemos hacer nada. Lo único que nos queda es resolver la suma. Sí, Constanza dice por interno que es como lo de las potencias. ¿Ya vieron que en las potencias solo podemos ver qué pasa con la multiplicación y la división? En este caso pasa lo mismo. Solo podemos ver qué pasa en el logaritmo con la multiplicación y la división. Aquí, en este ejemplo, solo quedaba como resolver a la mala. ¿Ya? Pero ahora veamos un ejemplo del logaritmo el logaritmo del cociente. Vamos a hacer el logaritmo en base 2 de, no sé, a ver, 8 medios. Chiquillos, sé que eso se puede resolver así dividiendo, pero quiero hacer los dos casos, por si acaso. Ya, entonces voy a usar otro color. Esto, si lo hago por la propiedad, me va a quedar logaritmo de 2 de base 2 de 8 menos el logaritmo ya, en base 2 de 2. Chiquillos, sé que no se ve muy bien, pero es logaritmo base 2, 2. ¿Ya? Y esto lo podemos resolver porque sabemos que 2 elevado a 3 nos da 8, ¿cierto? Potencias. Entonces, el resultado de ese logaritmo es 3. Menos, vimos por propiedades que el logaritmo con igual base, igual argumento es 1. Eso nos daría 3 menos 1 igual a 2. ¿Ya? Sí, primero, recuerden, primero va el numerador. En este caso, por eso va primero el 8 y después restamos el denominador. ¿Ya? Y ahora, ¿qué pasa si lo hago de la otra forma? Logaritmo de 2 y esa
Esa fracción, ustedes saben de que la podemos resolver y es logaritmo de 4, ¿cierto? Eso es igual a logaritmo en 2 de 4. Resolví la división de 8 dividido en 2. Y ahí también podemos ver de que el resultado también es 2, porque si yo 2 lo elevo a 2, me da 4. Por lo tanto, de ambas formas llegamos a lo mismo. Ahora depende de ustedes y de los números que hayan, cómo lo resuelven. Chiquillos, dudas con el logaritmo de la división. El 3 es porque elevado a la potencia. Sí, exactamente. Porque 2 elevado a 3 es 8. ¿Sí? Ahí ustedes si quieren le ponen más detallito. ¿Ya? Pero básicamente eso. Estamos bien, ¿verdad? Entonces vamos a pasar al logaritmo de potencia. ¿Ya? Al logaritmo de potencia. ¿Qué nos dice el logaritmo de potencia? Cuando nuestro argumento, el argumento, así que ahí cuidado, ya, mira, que Franco pone que no sirve dividir de una, porque si tiene un número que de decimal o que no es una potencia, se deja así. Exactamente. En este caso, daba para dividir, pero en el caso que no, sí o sí tienen que transformarlo a resta. ¿Ya? Ese detallito nomás. Gracias, Franco. Bueno, a veces me distraigo mucho, así que lo siento, chiquillos, soy muy dispersa. Así que, bueno, volvamos. Cuando tenemos el argumento elevado a algo, esto es diferente a elevar todo el logaritmo. Así que cuidado, porque eso es diferente a eso. ¿Ya? Lo de abajo estamos elevando todo el logaritmo. En cambio, en el ejemplo estamos elevando solo la a. ¿Ya? Así que un poquito de atención con eso. Entonces, cuando tenemos un exponente en el argumento, lo que podemos hacer es, estaba aquí y lo trasladamos hacia afuera del logaritmo y pasa multiplicando al logaritmo. Lo sacamos y lo ponemos afuera. ¿Ya? Eso es como toda la magia del logaritmo de potencia. ¿Quieren que haga un ejemplo? Sí. Ya. Vamos a tener el logaritmo de 2, no sé, ya vamos a ver el de 4, elevado al cuadrado, ¿ya? Vamos a tener ese ejemplo. Si ven, el 4 está elevado al cuadrado. Lo podríamos resolver y sacarlo como normalmente, pero otra cosa más fácil sería sacar el exponente y dejarlo como multiplicación, y luego lo que nos queda es el logaritmo de 2 en base 4, ¿ya? Y este lo resolvimos en el ejemplo anterior. Este nos da 2 por 2 y eso es igual a 4. ¿Ya? Ahí bajé el 2. Chiquillos, ¿en qué están perdidos? Díganme. No les leo la mente de moda online. Ya, Disculpa, dime. el 2 que pasaste adelante, el que se estaba elevando al 4, ¿o no? Exactamente. Este 2 pasa a estar ahí, a multiplicar a todo el logaritmo. Ya me preguntan, ¿qué pasa en este caso que yo anoté aquí abajito? Lo que tenemos que hacer es resolver el logaritmo y después elevamos. ¿Ya? Eso tendríamos que hacer en el caso azulito de abajo. Pero cuando está en el argumento, lo mejor es sacarlo de ahí, ponerlo afuera, resolver el logaritmo y luego multiplicar por el exponente. Ya. Chiquillos, dudas, consultas, denle nomás.
Ese es el que acabo de explicar. Lo que tienen que hacer es el exponente, lo sacas de ahí y lo pones adelante, multiplicando a todo el logaritmo. ¿Ya? Eso es lo que hacemos en esta propiedad. Se me olvidan las palabras. Voy a escribirlo más ordenadito, tal vez. Eso es lo que pasa. Escribo muy desordenado, lo siento, chiquillos. Yo les di el ejemplo de, chuta, no estoy escribiendo, del el logaritmo de base 2, 4 al cuadrado. ¿Ya? Estoy elevando el 4. Esto lo puedo escribir como 2 por logaritmo en base 2 del 4. ¿Qué hice? El exponente lo pasé a multiplicar a todo el logaritmo. ¿Ya? Eso nos dice la propiedad. Entonces, sigue que yo resuelvo el logaritmo y esto me da 2 y luego bajo el 2, lo multiplico y eso me da 4. ¿Ya? Ahora sí, chiquillos, o todavía no se entiende. Miren, es que si quieren más ejemplos, lo vamos a ver en los ejercicios. Exactamente, mira, Paz me pregunta por interno que qué pasa si el logaritmo de adentro no se puede resolver. Lo dejamos expresado. ¿Ya? Vamos a hacer eso. Vamos a hacer, ahora que es acá en vez de 2, le voy a poner un 3. ¿Ya? En vez de 2 va a ser un 3. En este caso no podemos resolver ese logaritmo porque ningún número, no podemos elevar 3 a ningún número que nos dé 4 a simple vista. Por lo tanto, el resultado de ese logaritmo, lo que más podríamos hacer es dejarlo como 2 por logaritmo de 3, 4. ¿Ya? Simplemente eso. Ya, chiquillo, igual recuerden que queda la grabación. Por si después quieren copiar los ejemplos. Ahora presten atención. Entonces queda log 4 o el 4 solo en el anterior. En este ejemplo queda log de 3, 4, pero en el anterior podíamos resolverlo y por eso me dio resultado todo 4. ¿Ya? Pero en este, como es base 3, no podemos seguir resolviendo. ¿Ya, chiquillos? Y si es una fracción, aplicar propiedades de las fracciones y de las potencias con fracciones. Y llorar. Bueno, ya. Entonces, ahora vamos a saltar al otro, ¿ya? ¿Y el 2 cómo es eso? ¿Y el 2 no se puede poner como exponente del 4? Es que volverías, si lo vuelves a pasar, volverías a lo que teníamos como inicialmente. Entonces, como es una igualdad, puedes pasar de un lado al otro, ¿ya? Entonces, ahora sí, voy a seguir con el logaritmo de raíz. Pero aquí les voy a meter un golazo, porque nosotros todavía no vemos raíces, es la clase la siguiente clase. Entonces, vamos a suponer un poquito que sabemos un poquito de raíces, ¿ya? Pero lo que más tienen que entender es que la raíz de n, de a, es igual a elevado a la fracción partido por n. Eso es lo que necesitan para raíces en esta clase. Esa definición. Si la n fuera 2, la a está elevado a un medio. ¿Ya? Eso es lo que necesitan para saber, ¿cómo se llama esto? De raíces en esta clase. Entonces, al final el logaritmo de raíz es lo mismo que el de potencia, solo que ahora en vez de ser n, es el 1 partido en n. ¿Ya? En vez de que esté elevado a n, está elevado a 1 partido en n. Ejemplo. Vamos a darle con un ejemplo. No me queda pizarra, chuta. Voy a borrar este de aquí. Se fue. Vamos a tener el logaritmo en base 2
de la raíz de 16. ¿Ya? En base 2, sí, está bien. ¿Qué pasa aquí? Que nosotros podemos escribir esto como logaritmo en base 2 de 16. Ay, chuta, escribí un 10. Sorry. Podemos escribirlo con raíz de 16 elevado a un medio, ya que la raíz es cuadrada. O digamos tiene un 2 ahí. ¿Sí? Y ahora, como el 16 está elevado a algo, ese algo lo puedo pasar, sacarlo de ahí y ponerlo multiplicando. Entonces nos va a quedar un medio por logaritmo de 2, 16. ¿Ya? Y ahora resuelvo el logaritmo con lo que yo prefiera. En este caso, yo sé que 2 por 4, 8. O sea, 2 por 2, 4. 2 elevado a 4 es 16. Por lo tanto, esto va a ser un medio por 4. ¿Ya? Y eso ustedes saben que da 2. Porque dividimos el 4 en 2. Y esa es la respuesta del logaritmo en base 2 de la raíz de 16. Sí, también puede ser, le sacamos la raíz al 16, eso nos da 4, y sabemos que el logaritmo en base 2 de 4 es 2. Pero era para ilustrar esto de las raíces. ¿Ya? Ustedes eligen la forma que quieran. Pero yo quise hacerlo así porque nosotros no hemos visto raíces. Ustedes no saben qué es esa cosa de ahí. Lo sabremos la próxima clase. El 1 medio sale de esta parte de abajito. De cuando tenemos la raíz en Mamá, E. yo creo que ¿Alguien tiene el micrófono prendido, chiquillo? Cuando tenemos la raíz enésima es que la A está elevado a 1 partido por lo que te dice la raíz. Entonces, como aquí la raíz era 2, lo pasamos elevado y luego por propiedad de potencia, ese 1 medio se va para afuera. ¿Ya? Es que cuidado ahí porque parece que estás sumando a quien me dijo lo de las fracciones. Cuidado ahí con lo que estás haciendo. Ya. Ya, chiqui, a ver, ¿por qué da 2? Porque yo bajé ese 1 medio y el logaritmo 2 de 16 es 4. Porque 2 elevado a 4 es 16. ¿Ya? Entonces multiplico 1 medio por 4 y eso me da 2. ¿Ya? Porque es la mitad del 4. Siempre elevo fraccionado la raíz. Ahora mejor. Ahora mejor pásenlo a fracción. ¿Ya? Así lo van a ver mucho más claro, porque a veces van a encontrar raíces que no se pueden resolver, pero cuando está dentro de un logaritmo podemos pasar la fracción y luego la sacamos y resulta todo bonito. ¿Ya? Chiquillos, dudas, consultas, preguntas. Ya se vienen los ejercicios, así que ánimo. todo bien. Ya, entonces seguimos. Vamos a borrar. Se fue. Sí, se vienen los ejercicios, chiquillos, atentos. Vamos a ver una última propiedad, que es el cambio de base. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos el logaritmo en base 2? Ay, no se me ocurre una bonita, pero vamos a hacerlo como... ya. No se me ocurre. Ahora sí es simple, no se me ocurre. Pero ya, digamos que tenemos uno que es como bien raro y que como que el A y el B como que no se relacionan, como que no nos tincan, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros ponemos una base a conveniencia, que sería la base C, y hacemos logaritmo de A dividido el logaritmo de B. Sería el argumento, la base. Ahora no se me ocurre un ejemplo que sea simple de resolver. Ya sé, ya se me ocurrió. Logaritmo
en base 4 de 8. Ya. No hay un número que eleve al 4 para que dé 8, ¿verdad? Pero nosotros sabemos como que hay una relación entre ellos, porque como que son pares. Ya. Entonces, ¿qué hago para resolver esto? Cambio de base. ¿Y qué base voy a elegir? Una que me convenga. En este caso sería el 2. Por lo tanto, logaritmo de 2 de 8, el argumento, dividido en logaritmo de 2 de 4. ¿Ya? ¿Se fijan? Lo único que hice fue hacer dos logaritmos con el argumento y con la base y elegí una base a mi gusto. En este caso es el 2. Entonces, esto sí lo puedo resolver porque el logaritmo de 8 en base 2 es 3, ¿cierto? Y el logaritmo en base 2 de 4 es 2. Por lo tanto, mi respuesta al logaritmo en base 4 de 8 es 3 medios. Intenten el 4 elevarlo a 3 medios, a ver si les da 8. Sí, puedes elegir la base según tu conveniencia. Por ejemplo, ahí no vi el nombre, pero decía sacarlo con mínimo con múltiplo. Podría ser una estrategia, podría ser el máximo divisor. Ahí ustedes ven cómo puede ser al ojo o pueden sacarlo con los métodos que hemos visto. Pero chiquillos, dudas, consultas, preguntas. ¿Cómo elevo al 3/4? Puedes elevar 3/4, 3 medios. Es un 2 abajo por si acaso. Ustedes pueden elevar por así literal la fracción o por 1,5. Dividir el 3 en 2 y eso te da un número decimal que es 1,5. Si lo elevan, tal vez nos dé el número. Voy a probarlo, altero, calculadora. 1,5 nos da 8. ¿Vieron la magia? Pero ustedes, si hubieran tenido el logaritmo 4, el logaritmo base 4, 8, no se nos ocurre por ninguna parte que pueda ser 3 medios. Ya, explico de nuevo. Nosotros tenemos este logaritmo como medio feo, como que no nos gusta, pero vemos de que tienen como una que se parecen, porque los dos son pares, podría estar el 2 metido ahí, entonces digo ya, pues le voy a meter el 2. Entonces lo que hago es cambiar la base y dejarlos en 2 y arriba siempre el antilogaritmo o argumento y abajo va la base. Siempre es así, por si acaso. Si lo hacen al revés, les va a dar el resultado al revés. ¿Ya? Entonces, hago eso. Pongo mi base conveniente, que en este caso es 2. Arriba argumento, 8. Abajo base, 4. Y eso sí los puedo resolver súper fácil porque 2 elevado a 3, 8. 2 elevado a 2, 4. Entonces, al final mi respuesta fue los 3 medios. Y como comprobamos, sí da. Chiquillos, dudas, consultas. Dudas, consultas, denle nomás. ¿Por qué el C es 2? A pura conveniencia mía. Porque yo dije, el 3, el 8 y el 4, no hay ningún número como que yo sepa así a la mente que pueda ser el resultado. Pero sí sé que ¿cómo se llama esto? Que el 2 sí se relaciona con ambos. Por lo tanto, uso ese número a conveniencia. ¿Ya? Y es que el 4 ya es la base, entonces como que no me sirve de nada ponerle de nuevo 4 porque otra vez voy a quedar con el mismo logaritmo, ¿ya? Y sí, pues yo pongo el que yo quiera, chiquillo, el que me convenga para sacar el resultado, porque no sirve de nada poner otro que no me saque el resultado. Ay, se me perdió una duda, chiquillo, espérame. Aquí, esto es una fracción, este es el resultado. Chiquillos, no, aquí ya terminó el ejercicio en los 3 medios. No hay nada más que hacer ahí.
¿ya? Lo más recomendable es que sea lo más pequeño posible, cosa que funcione como mínimo común múltiplo. Miren, aquí... no, tampoco. No, el 2 es como la mejor opción en este. Ah, que lo comprobé, eleva 4 a 3 medios o a 1,5. A ver si te da 8. Esa es la comprobación. O sea, sería 4 elevado a 3 medios es igual a 8. Compruébalo. Ya algunos lo comprobaron y es cierto. Bueno, y bueno, abajo las imágenes son lo que hemos estado haciendo todo el rato. Esta es la definición que hemos estado trabajando todo el rato. Y aquí hay otro ejemplo, abajito. O sea, siempre será así. O sea, cuando me encuentre ejercicios que no se pueden resolver, lo puedo hacer así. Es que esto es como intuitivo. Por ejemplo, el 4 y el 8, yo sé o yo puedo ver de que tienen relación con el 2, ¿ya? Es como algo muy visual. Pero hay otros números, por ejemplo, en delante vimos el logaritmo en base 3 de 4. Ese no tiene por dónde separar la base, porque es como... no tiene, no hay una razón. Lo más que se puede hacer, y eso es algo que les quería explicar ahora, es el logaritmo en base 10. ¿Ya? Y si no se pueden resolver los logs, se deja expresado como división. ¿Cómo división? Es que el logaritmo de 3 y 4 como que ya no hay por dónde resolverlo. ¿Ya? Entonces como que no... es mejor dejarlo así, en términos chiquititos como son el 3 y el 4, a empezar a desglosarlo en más cosas que tú no sabes hacer. ¿Ya? Esa es la idea. Sí, que alguien pone, ya esto va a ser igual a x. Entonces, nosotros en este caso tendríamos que buscar un x tal que si lo elevamos a 3, el resultado sea 4. Lo más probable es que sea una fracción o un decimal, tal vez un decimal infinito, pero de que hay. ¿Ya? Y... ¿por qué? Y bueno, y como todavía nosotros no vemos raíces, no sabemos cómo resolver eso. ¿Ya? Acá Y que la me... base, ¿Sí, la dime? base tiene que ser igual arriba y abajo. Sí, tiene que ser la misma base arriba y abajo, por eso C y C. Si lo haces distinto, no funciona. Ya, entonces, aquí dio 3, lo voy a marcar con verde. Dio 3 porque 2 elevado a 3 es 8. 2 elevado a 3 es 8. Aquí es puro juego de potencia, chiquillos. Ustedes pensar, ¿a qué número elevo el 2 para que me dé 8? 2 por 2 por 2. Y así van. Por eso estoy usando el 2 porque es un número facilito. ¿Ya? Y para comprobarlo, ustedes toman la base, esta es la base, que es el numerito de ahí, lo elevan a nuestro resultado, que es los 3 medios, y eso les debería dar el número del argumento, que es el 8. Así. ¿Cómo se resuelve una potencia? Eso lo vimos en la clase pasada. A repasar la clase pasada, lo de las potencias. Sí, exactamente. Para como empezar a ver como qué número sería x en este caso, entramos al mundo de las raíces, ¿ya? Entonces ahí nos vamos a meter la próxima clase, chiquillos. Así que díganme dudas, consultas o si no, le vamos de lleno a los ejercicios. ¿Qué me dice el público? Ya, pues chiquillos, los necesito, pues este es el momento. Démosle nomás al ejercicio. Hagan ejercicios. Excelente, pues Dale así me nomás. gusta. Ay, alguien levantó la mano, dime. Ah, ¿Qué? en el ejercicio del logaritmo de 3 y 4, ese podemos hacer el cambio de base. Es que, ¿por qué número? ¿Qué número pondrías de base? 2,
Ya, pero ¿y logaritmo de en base 2 de 3 cuánto es? Tampoco podemos Pero- sacarlo. Mm, Entonces igual quedaríamos con un logaritmo. La idea del cambio de base es poder resolverlo. Entonces, y si no mm, podemos, mejor no hacerlo, ¿ya? A menos que te lo pidan, ok, obviamente. Pero mejor dejar gracias. la que está ahí a dejar otra cosa fea. ¿Ya? Ujú. Ahora sí, le vamos a los ejercicios. Ejercicios. Primer ejercicio. Facilito. Para empezar a calentar la cosa. Nos dice el logaritmo en base 2 de 5 octavos a la cuarta o elevado a 4. Denle nomás con confianza, chiquillos. Apliquen propiedades. Este ejercicio, puras propiedades. Acabamos de ver muchas propiedades. Eso es lo único que tienen que usar. Nada más. Ya, pues chiquillos. A ver, ¿dónde están los apuntes? ¿Tomaron apuntes de la clase? Ahí deberían estar. O mínimo fotos, po. ¿Cómo no? Ya. Dile nomás con confianza. Ya ha pasado casi 45, han pasado 45 segundos y ustedes puro quejándose. El 4 está elevando al argumento, po. ¿Qué hacíamos cuando un número estaba elevando al argumento? Lo pasábamos o sea, lo sacábamos y hacíamos otra cosa. Ya, pues, y después tenemos una división. Y vimos una propiedad para la división. ¿Qué se hace? Ya, pues, chiquillo. Vamos Sería un para... logaritmo de cociente, ¿no? Exactamente, así que denle, chiquillo. Yo no voy a dar ninguna respuesta más. Pero ya les dije lo que tenían que hacer. Sí, papá. Aflojar la mente. Denle, chiquillos, les quedan 30 segundos. Yo ya les dije por el grupo por qué les ponía tiempo. Y si me siguen diciendo, tía, les voy a dar 1 minuto y medio nomás. Les quedan 20 segundos. Denle, chiquillos, nomás, por favor. Aunque sea, voten por la A de amén, la B de Big Mama, la C de Cristo, la D de Diosito o la E de éxito. Ya, chiquillos, voy a cerrar la votación en 5, 4, 3, 2, 1. Terminado la votación y ganó la D. Chiquillos, estamos súper bien. Es la D. Los felicito. Vamos a ver por qué. Vamos a hacer lo que les estaba comentando en palabras, ¿ya? En este caso era la D de Diosito. Diosito nos ayudó, ¿ya? Ya, chiquillos. Tenemos este logaritmo. Lo primero que voy a hacer es pasar el 4 multiplicando. Propiedad de potencia. O sea, nos quedaría 4 por logaritmo en base 2 de 5 octavos. Luego, tenemos un cociente. ¿Qué hacemos? Lo separamos en una resta. Nos queda 4 por logaritmo en base 2 de 5 menos logaritmo en base 2 de 8. Bueno, el logaritmo en base 5, o sea, en base 2 de 5, como que no hay mucho que hacer ahí. Se va a quedar así. Entonces, lo dejamos tal cual. Pero ahora, el logaritmo en base 2 de 8 ya lo resolvimos como 5 veces en la clase. Así que el resultado es 3. Ahí vamos súper bien, pero ahora nos falta multiplicar por el 4 que está afuerita, porque se multiplica a todo el resultado del logaritmo, no solo al primero, que tal vez ahí estuvo el error. Entonces esto nos daría 4 por logaritmo de 2, logaritmo en base 2 de 5, menos 4 por 3, que es 12. Y letra D. Chiquillos, dudas, consultas. ¿Se entendió el ejercicio para calentar los motores?
Excelente. Entonces le vamos a dar con el siguiente. Vamos por los 8,50 esta clase. A puro logaritmo. Ahora tenemos S. Ahora es la cosa al revés. Ahora los tenemos desarrollados y tenemos que saber cuánto valen. Denle nomás, chiquillos. Fabi, no sé si estás. Que me dije, sí, leí tu mensaje de que se Sí, te había todavía caído. recién llegué. Ah, ya. Sí, me caí como 3 veces, pero ya entré. ¿Quieres darle con este ejercicio? Vale. Ahí, la Fabi también apoyando. Para yo tomar un poquito de agüita que estoy, no sé si se nota en mi voz que estoy atorada. ¿El 4 siempre tiene que multiplicar a todo el paréntesis? Sí, porque el 4 multiplica al resultado de todo el logaritmo. ¿Ya? Pues para que tengan cuidado con eso. Entonces, al separarlo en 2, sigue siendo parte del mismo. Por lo tanto, el 4 multiplica a todo ese paréntesis. Chiquillos, les quedan 1 minuto 10 segundos. Luis, ¿me ibas a decir algo? Denle, chiquillos, con confianza, han votado poquito. Ah, ya. Aquí aplican también puras propiedades. Aquí ustedes pueden ver cómo si los resuelven por separado o si aplicamos las propiedades al revés, tal vez juntamos un menos y hacemos una división, tal vez volvemos el exponente o podemos resolverlo por separado. Aplíquenle técnicas nomás. Sí, pues, la idea es por propiedades, chiquillos. Aquí, esta clase, puras propiedades. Les voy a contar hasta 5 segundos para que terminen de votar. 5. No, espere, que ya caché cómo se hace. Ya, dale. Te voy a dar 10 segundos. Es lo que te dan los examinadores cuando les dicen, espera un poquito. Es cierto. Sí. A mí me dieron como... No, me dieron a mí 15 minutos más. Ah, no, pues si no se puede. Pero yo era para pasar la alternativa. Ay, ya, chiquillo. 5, 4, 3, 2, 1. Analizamos votación. Estuvo peleada la cosa, sí, pero les tengo que contar que la alternativa es la ganadora, es la A, así que felicidades a ese 34% que votó por la A, muy bien. Vamos a ver qué pasó. Fabi, dinos, ¿qué pasó aquí? Vale, yo explico. Cata, te cuento que tienes activado para que cualquier persona pueda escribir. Chuta, Entonces, espera cuidado con un eso. segundo. Pero no lo desactive porque yo estoy súper normal. Ah, ya, pero Si no, perdón, yo no es puedo que escribir. apreté otra cosa y se me había ido a otra página, así que igual tenía que sacarlos por si acaso. Vale, no voy a activar la cámara porque estoy escribiendo, entonces la mano me va a tapar la cámara. Igual yo sé ¿Vale? que los chiquillos no me van a rayar la pizarra, o si no los echo. Sí. Le tienen miedo a la tía Cata. La Fabi lo dijo, les quedo 30 segundos. Vale, como dijo la Cata, aquí hay que aplicar propiedades. Y ustedes recuerdan que cuando tenían una división en un logaritmo, lo convertían en esto, lo convertían... Pues ya no estoy rayando. ¿No? No. A ver. A ver, ahora tampoco. Sí, tengo que pueda anotar. Y ahora sí. Ready. Ya. Cuando ustedes tenían una división, ustedes lo convertían en esto de aquí. Y ahora, si tenemos esto de aquí, también podemos convertirlo en una división. ¿Por qué? Porque son de bases iguales. Entonces, primero, a mí no me gusta dejar el 2 a la deriva, entonces este 2 que acá también lo podemos pasar a potencia, porque cuando está en una potencia, lo pasamos para el otro lado.
Entonces, ese ahí nos queda como logaritmo de base 2, logaritmo de 3 al cuadrado de base 2. ¿Ok? Entonces, ahora queremos pasarlo a división. Nos quedaría, conservamos el logaritmo en base 2, ¿de cuánto? Primero se pone este, que es el numerador 72, partido en, ¿cuánto es 3 al cuadrado? 3 al cuadrado es 9. Y si no me equivoco, esto de aquí es 8. Entonces sería logaritmo de 8 en base 2. Y como ya hicieron como muchas veces esto de aquí, supongo que ya saben que esto es 3. El mejor ejemplo es ese. ¿O no? Bueno, y así, ¿se entendió? Yo no puedo ver el chat, ahorita lo veo. Ya, Florencia, lo único que entendimos fue aplicar las propiedades, pero a la inversa. ¿Ya, chiquillos? Tranquilos. A ver, voy a ir con el mouse. Lo que hizo la Espérate, Fabi, ¿Hay alguien que no entendió? ¿Qué no entendiste? ya, miren, chiquillos. Primer paso, este 2 lo pasamos a exponente. Por eso nos quedó esto de abajito. Logaritmo de 2 de 3 elevado a 2. ¿Ya? Eso hicimos. Eso hizo la Fabi. Luego quedó este término de acá menos este término de acá abajo, que lo puso como fracción acá. Y abajo va un 9 porque por potencias 3 elevado a 2 da 9. Nos saltamos ese paso porque nosotros ya sabemos potencias y eso nos da 9. Y 72 dividido en 9 nos da 8. ¿Por qué como Lo fracción? ponemos como fracción por la propiedad. Cuando tú tenías una fracción, lo transformas en una resta. Y cuando tienes una resta, como en este caso, tú lo vas a transformar en fracción, porque son conmutativos. Se hace de allá para acá y de acá para allá. Sí. No es que de ese paso no puedas volver al otro. Siempre puedes ir y volver. ¿Ya? Chiquillos, ¿qué no se entiende? Chiquillos, ¿qué no se entiende? Ya. Bueno, vamos a ir como primer paso, este 2 pasa a exponente y queda aquí. Ese 2 se trasladó de ahí a estar encima del 3. Luego nos quedó la resta del término con el 72 y el término con el 3 al cuadrado. Entonces, Cata, lo hago paso a paso, así como lo borro todo y lo hago paso a paso, pero así con todos los pasos, sin ya, saltarme. anda escribiéndolo mientras yo voy hablando. Ya, déjame borrarlo todo entonces. Cata, no puedo borrar. Ay, yo borro. Borrar. Ready. Ya, vamos Vale, pasito a lo voy a pasito. escribir. Primer paso, ese 2 que está multiplicando al segundo logaritmo va a pasar a exponente. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace la Fabi ahora? El 2 lo ponemos encima del 3 por propiedad de potencia. ¿Ya? Entonces, ahora nos queda esa resta y el 3 está elevado a 2. Ahí lo podemos pasar a 9 al tiro, para que no se confunda. Recuerden que 3 elevado a 2 es 9. Entonces nos queda el logaritmo en base 2 de 9. Y al otro lado nos queda el logaritmo en base 2 de 72. Como decía la Fabi, tenemos las bases iguales. Por lo tanto, podemos aplicar propiedad del cociente, que sería dividir los dos argumentos. O sea, sería logaritmo en base 2 de 72 dividido en 9. Lo único que hicimos fue poner este como numerador y este como denominador. Y esa dividimos, porque eso se pueden dividir, o sea, eso sí se puede dividir, y nos da 8. Y nosotros ya calculamos el logaritmo en base 2 de 8, que es 3. Ahora sí, chiquillos. Excelente. Ahora sí estamos bien. Esta vez hay que hacer las cosas pasito a pasito. ¿Le damos con la siguiente? ¿Le damos o Sí. no le damos? Ya.
Entonces, nos toca esta, un poquito más algebraica. Voy a lanzar la votación. Ya, ready. Está lista la votación. ¿Qué nos dice la pregunta? Nos dicen que si el logaritmo de x es igual a 5, entonces el logaritmo de x cuadrado es igual a... Aquí quiero aclararles algo. Cuando nosotros tenemos logaritmo de x sin un número bajito, tenemos que asumir de que ese número es el número 10. ¿Ya? Cuando tenemos un logaritmo en base 10, lo podemos escribir simplemente como logaritmo, solito. ¿Ya? Por si acaso, es un dato como igual importante. Que no estaba en el Power, debía haberlo agregado, se me pasó. Pero bueno, ahora lo saben. Pero en este ejercicio creo que no influye. Así que denle nomás, chiquillos. Puras propiedades. Puras propiedades. Les queda un minutito. Nos quedan 20 minutos, así que estamos súper bien. Denle, chiquillos, pues participen. Si yo no veo quién votó por qué, equivóquense. Este es el momento de equivocarse. No en la prueba, no en el ensayo. Denle nomás. Les quedan 30 segundos. Ya. Denle, chiquillos, nomás. Igual puede ser un poquito obvia. ¿Eh? No lo vean no piensen que su mente está mal. Puede ser más sencillo de lo que piensan. Ya, chiquillos, les quedan 5, 4, 3, 2, 1 y cerrada la votación. Les voy a compartir que casi el 70% de los que estamos aquí votó por la B. ¿Será la correcta? Y bueno, les digo que efectivamente es la B. Si están pensando que era muy sencillo, pues era muy sencillo. No se equivocan. Tenemos que este logaritmo está elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos con ese? Lo pasamos al otro lado. Entonces nos queda 2 por logaritmo de x. Y como nos dicen cuánto vale el logaritmo de x acá, lo reemplazamos, que sería 2 por 5 igual a 10. Ready. Listo. Eso era el ejercicio. ¿Cómo estuvo? Chiquillos, dudas, consultas, preguntas. Esta era pregunta trampa, para Sí, ver si po. estábamos atentos. Para que no desconfíen tanto de su mente, chiquillos, si ustedes saben. Nunca duden de lo que hacen, ¿ya? No duden, háganlo, denle nomás. Pero les quedan dudas, consultas. La base es la base 10, solo que cuando tenemos base 10 lo podemos omitir, ¿ya? Como que lo podemos omitir un poquito. Pero en verdad sigue siendo esto, igual es logaritmo de base 10. Aquí no trabajamos nada con la base, ¿ya? No anulamos el log, reemplazamos por este valor. Fíjate, nos dicen cuánto vale el logaritmo de x. Y eso es lo que metimos aquí. ¿Ya? No es que lo hayamos anulado, es que lo reemplazamos por su valor, que es el 5. Ya, chiquillos. ¿Dudas, consultas o le damos con el siguiente? ¿Otra? Vamos con otra entonces. El público lo pide. Hay que darle con otro ejercicio.
Se parece, ¿eh? Ya les dimos la base para hacerlo, así que les toca a ustedes. Denle, chiquillo. Se parece mucho al otro ejercicio, solo que ahora sí se los complicamos un poquito más. Nos dicen que el logaritmo en base a de x es 2. Entonces, ¿cuánto vale el logaritmo en base a de 1 partido en x? Denle, chiquillos, con confianza. Chuta, han estado variadas las respuestas. Yo igual respondí. Ayudarle. Ay, ya. Le estás dando un punto a la correcta. ¿Quieres hacer esta tú o la hago yo? Lo hago yo, tranqui. Ya, dale. Denle, chiquillos, con confianza. Les queda 1 minuto. Y vamos súper bien de tiempo. Me encanta. Ahora sí vamos a alcanzar a terminar todos los ejercicios. Ojalá. Por fin, aunque sea en una clase. En todo el año. ¿O no? Sería un récord. Ayer eran 2 ejercicios e hicimos 5. Estuvo complicado. Sí, los chiquillos me dijeron que estaban complicados los ejercicios. Pero es puro soltar la mano con los decimales. Sí, en verdad, yo tuve que buscar ejercicios de fracciones porque no habían. Eran como todos decimales. Y yo le metí Si apretaron mal, no te preocupes, yo voté por ti. Ah, ya, chiquillos, les quedan 10 segundos. Voten, voten, voten. Ayer hubo ejercitación. Los videos los voy a subir después de esta clase. ¿Ya? Ya, chiquillos. 5, 4, 3, 2, 1. Y se cerró la votación. Les voy a mostrar que ganó la letra C por poquito, pero ganó la letra C. Y chiquillos, a los de la letra C los felicito. 10 de 10. Vale. Es la letra C. Y ahora la Fabi va a explicar por qué. Ok. Tenemos primero que nos dicen, espérate, otra vez no estoy escribiendo, que nos dicen que logaritmo de x en base a es igual a 2. Ya, quedémonos con eso. Ahora, esto de aquí, como hicimos al principio, por propiedad lo podemos transformar en una resta. ¿Y cuánto nos quedaría eso? Nos quedaría logaritmo de 1 en base a menos logaritmo de x en base a. Esto de aquí, me voy a hacer de otro color, esto de acá, el logaritmo de 1 en cualquier base siempre va a ser 0. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos a elevado a 0, va a ser igual a 1. Y si tenemos cualquier número elevado a 0, nos va a dar 1. Por eso La primera propiedad que esto de vimos. aquí es igual a, espérense, voy a cambiar de color, es igual a 0. Menos, ¿cuánto vale esto? Logaritmo de x en base a. Esto nos lo dan al principio. Logaritmo de x en base a es igual a 2. Entonces simplemente reemplazamos esto y nos queda menos 2, o sea, la C. Chiquillos, dudas, consultas. ¿Se entendió? Cuidado con los signos. Cuidado con los signos y con el orden. Sí, también. No van a poner logaritmo de x en base a menos logaritmo de 1 en base a. Sí, po. Así que, dudas, consultas, chiquillos. Le damos al siguiente ejercicio para que alcancemos a hacerlos todos. Primera clase que lo hagamos. ¿Quién no entendió? ¿Alguien dijo que no entendió? Si quieres puedes hablar por micrófono. ¿Por qué el 1? Porque es una fracción de 1 partido en x. Sí, ahí está, ese 1. Si tenemos el logaritmo de 1, no importa la base, siempre va a ser 0. Si tenemos el logaritmo de 1, no importa qué número sea la base, o sea, en este caso es A, otra vez no estoy escribiendo. En este caso es A,
siempre va a ser 0. Porque todo número elevado a 0 nos va a dar 1. A ver, para los que no entendieron, lo que hicimos fue aplicar propiedad del cociente. Esta fracción la dividimos en una resta. El numerador va primero y el denominador va después. Como dijo la Fabi, cuando hay un 1 aquí, en el argumento, siempre es 0. Y aquí ya sabíamos el valor porque nos lo dan al principio de la oración, de que esto vale 2. Por lo tanto, nos queda 0 menos 2 y eso es menos 2. Una compañera dice que elevó esto a menos 1 y lo dio vuelta. Está súper bien, porque pasó el menos 1 para acá y al final igual iba a quedar menos 2. ¿Ya? Chiquillos, ustedes pueden aplicar lo que quieran. Si les da el resultado, está bien. No tienen por qué seguirnos a nosotras al pie de la letra. Hay miles de formas de hacer los ejercicios. Exacto. ¿Ya? Y no se queden con lo que le enseñamos, busquen más. Sí, pues chiquillos, hay que darle más. Entonces, vamos a seguir con el siguiente ejercicio, que es, si el logaritmo de 7 es igual a A, entonces el logaritmo de 700 en términos de A es... Nos pusimos un poquito más grandes los números, pero eso no significa que sea más difícil. Hay que encontrarle la técnica. Denle, chiquillos, con la votación. Ya, pues chiquillos. Han pasado, ahí recién votó una persona después de 25 segundos. Eso es lo que se demora a alguien en hacer la prueba. No necesariamente, no tiene que ver con la base. En este caso, no. Yo te diría que veas cómo se relaciona el 700 con el 7. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo entre 700 y 7? Y como que por ahí podría resultar la cosa. Recuerden no dar las respuestas, por favor. Pero ahí el Luis dio un hint, una pista. Yo les digo hint. Denle, chiquillos, les quedan 45 segundos. Les quedan 30 segundos. Denle nomás. Sí, pues. Denle nomás con alternativa, con confianza. Ya les dije la A de amén, la B de Big Mama, la C de Cristo, la D de Diosito, la D de éxito. Hay que darle nomás. Les quedan 10 segundos. Así que tírense con una con confianza nomás. Si ya les dije, yo no veo esto. Tírense por la que más les tinque. La más bonita, no sé. Ya. En 5, 4, 3, 2, 1. Y cerrar la votación. Y les voy a mostrar que ganó la letra C. Y espérense que... Chuta, se me corrió. Les voy a decir que es... Ni me acuerdo la alternativa. Fabi, ¿cuál es esta pregunta? Ya se me olvidó. Creo que la A. Déjame buscar el... Es que Creo que no la le puse números, así que... Pero creemos que es la A. O sea, sabemos cómo hacerlo, pero... Déjame confirmarlo. Es que no- Sí, no ya. me acuerdo. Entonces, mientras confirmamos la respuesta, vamos Sí, a la A. llegar. Ya. Es Miren, la A. ya, es la A, chiquillos. Lo siento por lo que votaron por la C. Ya. Es la letra A. Shum. ¿Por qué? Porque, veamos, logaritmo de 700 es igual al logaritmo de 7 por 100. ¿Ya? Entonces, por propiedad del producto, podemos separar esto. Logaritmo de 7 más el logaritmo de 100.
nosotros vimos por el enunciado que el logaritmo de 7 es a. Pero ¿qué pasa al otro lado? Es lo que les comenté en la pregunta anterior. Aquí la base está omitida. ¿Por qué? Porque es una base 10. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros sabemos que 10 elevado a 2 es igual a 100. Por lo tanto, aquí vamos a decir que el resultado es 2. Y simplemente bajamos el más. Y esa sería la letra A. Ahora sí, totalmente confirmado que es la letra A. Así que, chiquillos, atentos con esas cosas, porque no sé si fue que elevaron al cuadrado, no sé. Pero vean cómo se relacionan los términos que estamos haciendo. ¿Por qué lo del 10? Porque nosotros sabemos que cuando tenemos un logaritmo... Chuta, ¿qué es esa cosa fea? Ya. No se borra. No se borra. Bueno. Nah. Ay, sí se borró en la pizarra de allá. Qué trampa. Bueno. Ya. El logaritmo, cuando escribimos el logaritmo solito, esto es igual al logaritmo en base 10. Solo que el 10 lo omitimos. ¿Ya? Cuando está el logaritmo solito, se llama logaritmo en base 10. Solo que lo omitimos. Por eso, aquí yo lo agregué para ver a cuánto teníamos que elevar 10 para que me diera 100. Y eso es 2. Y por eso nos da este 2 de acá y terminamos con la respuesta A más 2. ¿Qué significa base 10? No sé, en verdad sí significa algo. Es como el logaritmo tradicional. Por eso se omite el 10, pero en verdad tiene la misma ciencia que los demás. El 10 lo tenemos que elevar al resultado para que nos dé el argumento. No tiene más ciencia. Tal vez es porque es más fácil, tal vez porque es lo que vimos en la clase pasada, de los... ¿Cómo se llaman estos? Se me olvidó. Como más o menos como notación científica. Puede ser por eso. Pero así porque sea especial, no. No, pues no afecta, porque si yo sigo sacando el mismo cálculo acá, de base elevado a resultado igual a argumento. No afecta en nada. Chiquillos, dudas, consultas, para que alcancemos a terminar. ¿Le damos nomás? Démosle. Le damos entonces. Vamos a ir a la siguiente pregunta. Aquí nos complicamos un poquito. Nos dicen que si el logaritmo de raíz de q es igual a r y el logaritmo de c elevado a 4 es igual a p, entonces el logaritmo de raíz tercia de q por c en función de r y p es... ¿Quieren que lo haga al tiro? Porque como tiene raíces, mejor lo hago al tiro, ¿no? Y como se está acabando el tiempo. Sí, ya chiquillos. Bueno, igual pueden votar, pero si alguien quiere hacerlo. Pero lo voy a hacer al tiro, ¿ya? Ya, voy a partir por ver qué significan estos de acá. Logaritmo de raíz de q, yo les dije que lo podemos pasar como q elevado a un medio, ¿ya? Eso podemos pasarlo raíz, ¿ya? Y eso va a ser igual a r. Entonces, como el q está elevado a algo, ese algo lo podemos pasar multiplicando. Por lo tanto, esto es igual a un medio del logaritmo de q y todo eso es igual a r. ¿Ya? Eso para sacarnos esa raíz fea. Solo para que vean cómo trabajamos con raíces. Ahora sí, vamos al término que nos importa. Tenemos logaritmo de la raíz tercia de q por c. Voy a hacer lo mismo que hice antes. La raíz la voy a transformar a exponente fracción y voy a seguir trabajando. Esto va a ser logaritmo de q por c elevado a un tercio, porque ahí me dicen que es 3, por eso un tercio.
¿ya? Entonces, puedo pasar el 1/3 multiplicando. Y esto nos queda 1/3, chuta, 1/3 por el logaritmo de Q por C. Entonces, adentro nos quedó una multiplicación dentro de un logaritmo, que podemos desglosarla como la suma de logaritmos. En este caso, los logaritmos son base 10, por si alguien estaba buscando la base. Logaritmo de Q más el logaritmo de C. ¿Y qué pasa aquí? Nosotros sí sabemos cuánto valen estos logaritmos. Que si se fijan, si aquí yo paso multiplicando el 1/2 hacia allá, esto me va a dar que el log de Q es igual a 2R. Y acá, si yo este 4 lo paso para allá, me va a quedar que el logaritmo, me va a quedar perdón. Me va a quedar 4 por logaritmo de C igual a P, que ahora paso el 4 para el otro lado, me quedaría que el logaritmo de C es igual a P cuartos. Lo único que hice fue mover el 4 de posiciones. Entonces, ahora sí tenemos cuánto valen estos dos logaritmos. Que en específico, el logaritmo de Q va a valer 2R y el logaritmo de C va a valer lo de ahí arriba, que es P cuartos. ¿Ya? Entonces, ahora sí llegamos a P y a R. Que esto lo voy a seguir trabajando para allá. Aquí hacemos, ustedes lo ven como quieran, mínimo como un múltiplo, no sé. Pero nos va a quedar 1/3 por 8R más P, todo eso dividido en 4. Quillo, ¿en qué se perdieron? ¿En qué se perdieron? Díganme, si no me dicen, no soy adivina. ¿De dónde salió el 8? Yo no entendí. Ah, porque aquí 4, si divides esto, el 8 y el 4 te da los 2R. ¿Ya? Ah, gracias. Ah, ¿de dónde salió el 2R? Salió de aquí, chiquillos, de lo que yo hice al inicio. Aquí, si ven la flechita verde, lo que yo hice fue pasar el 1/2 hacia el R. Y cuando pasamos así, pasamos multiplicando. Por lo tanto, el logaritmo de Q es 2R. Hice lo mismo, solo fui moviendo el 2. Y pasa lo mismo arriba. Lo único que hago es mover el 4 de posición. ¿Ya? Entonces, logaritmo de Q es 2R, logaritmo de C es P cuartos, como sale arriba, y eso simplemente llego y lo reemplazo. Voy a hacerlo paso a paso esta parte, porque parece que aquí se perdieron un poquito. Esto es igual a 8R partido en 4 más P partido en 4. Hice como mínimo como un múltiplo. ¿El 1/2 es para eliminar la raíz? No, el 1/2 es la raíz. ¿Ya? Acá, este 1/2 yo lo uso para sacarme la raíz, porque la raíz, recuerden, raíz de Q es igual a Q elevado a 1/2. ¿Ya? Entonces de ahí salió el 1/2. El 1/2 luego lo paso multiplicando al logaritmo y luego lo paso dividiendo al R. Y por eso queda acá 2R. ¿Ya? Chiquillos, dudas. Y bueno, el último paso, lo que hice aquí fue sacar como el mínimo con un múltiplo o pasar el 2R a la fracción dividida en 4. Entonces, y luego multiplico el 3 por los 4 y me va a quedar 8R más P dividido en 12, que era la alternativa E. ¿Por qué no quedaría remedios? Porque es una fracción, si te fijas, esto es una fracción. El 2 pasa multiplicando para el otro lado, no dividiendo.
Porque fíjate, aquí estábamos multiplicando por 4. Acá abajo estamos dividiendo por 2. Por eso pasa multiplicando. Cuidado ahí con cuando pasan. Chiquillos, dudas, consultas. Yo pensé que íbamos a alcanzar a hacerlos todos. No sé cuántos quedan. Fabi, ¿cuántos quedan? ¿Queda uno? No, quedan 3 Ay, quedan 2. o 2. Eso, Quedan 2. 2. Ya, chiquillos, dudas, consultas. ¿Le damos con otro ejercicio o lo dejamos hasta aquí? Y los demás de tarea. Ya, excelente. Ya. Entonces, le vamos a dar con otro. Espero que no sea muy complicado. Ya. Está bien. Ya, chiquillos, esto yo creo que los vamos a hacer. ¿Ya? Para que no nos tardemos tanto. Chuta. Ya. Bueno. Fabi, ¿quieres darle con este? Aquí vamos a Dale ver. tú, porque tú tienes más experiencia explicando y conmigo se van a perder. Ya. Bueno, chiquillos. Aquí es igual que en los otros. Nos dan el valor del logaritmo de base 2 de 3 y el logaritmo en base 2 de 7, que son A y B. Entonces queremos sacar este logaritmo feo en función de A y B. Ya. ¿Qué hacemos? Primero que todo, vamos a hacer logaritmo de 1/2. Vamos a aplicar la propiedad del cociente en primer lugar. ¿Ya? Entonces esto sería 3 menos... Ay, ¿por qué sale esa raya fea? Bueno, 3 menos logaritmo en base de 1/2 de 7. Ya. Como que hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Pero ahora, déjenme acordarme, ¿cómo se hacía? Sé que hay un cambio de base. Estoy tratando de acordarme qué cambio de base hice. Fabi, ¿tú te acuerdas? ¿El cambio de base? Se me olvidó. Déjame No. buscar el ejercicio. No, perdón, ¿dónde está? No, ya me acordé. Pues si lo tenemos aquí, chiquillo. Papayo. Acá está. Es 2. Si ya nos dicen que tenemos que llegar al logaritmo de 2, entonces aplicamos logaritmo de 2. Entonces, vamos a hacer cambio de base tanto al 3 como al 7. Y esto nos va a quedar logaritmo de base 2 de 3 dividido en logaritmo en base 2 de 1/2. Voy a trabajar primero con esta y después para el otro va a ser lo mismo, solo que con 7. ¿Ya? Arriba no podemos hacer mucho más que aplicar lo que nos dicen en el enunciado, que esto es A. Y abajo, si se fijan, nos queda de nuevo otra fracción que podemos aplicar de nuevo la propiedad del cociente. Entonces esto nos va a quedar logaritmo de 2, 1, menos logaritmo de 2, 2. Y todo eso dividido en A. Y muy bien, como dicen en el chat, esta parte, como vimos, todo logaritmo que tenga argumento 1 es 0. Y todo logaritmo que tenga argumento y base iguales es 1. Por lo tanto, nos queda A dividido en menos 1, que es igual a menos A. Y si se fijan, para el logaritmo en base 1/2 de 7 va a ser lo mismo. Exactamente lo mismo, solo que nos va a dar menos B. ¿Ya? Entonces, ahora reemplacémoslo en nuestra ecuación inicial. Nos daría menos A menos B. ¿Ya? Y eso nos daría menos A más B, que es igual, si quieren cambiarlo el lugar, a B menos A. Entonces la respuesta es la letra C. Chiquillos, dudas, preguntas, consultas. ¿En qué último, Aileen? No sé qué es lo último. Aquí yo dije que
todo lo que voy a marcar en azul es menos A. Y luego, todo lo que está marcado en verde es menos B. Por lo tanto, no hemos escrito todavía el signo. Y eso es lo que yo puse ahí. ¿Por qué se escribe un medio en la base del logaritmo? Porque esa es la base que nos dan aquí arriba. Tenemos que sacar el logaritmo de base un medio. Es como nuestra base inicial. Pero nosotros podemos sacar ese un medio, que es como bien feo, y pasarlo mediante el cambio de base que hicimos aquí. ¿Ya? ¿Más dudas? ¿Os entendió el ejercicio? Ahora están muy callados. No sé si ya se fueron. Porque nos dio menos A. Fíjate, nos dio menos A, no A. ¿Ya? Cuidado ahí. ¿Y por qué da menos B? Porque aplicamos lo mismo, solo que en vez de A, como aquí lo único que cambia entre este y este es el 3 y el 7. Entonces aquí, en esta fracción, lo único que aquí pondríamos 7 y el logaritmo en base 2 de 7 es B. Entonces da exactamente el mismo resultado, solo que en vez de A, B. ¿Ya? ¿Por qué hicimos cambio de base? Esto es cambio de base. Y ahí ustedes tienen que ver la propiedad de cambio de base, de que aplicamos una base diferente y dividimos el argumento por nuestra base. ¿Ya? Y ahí resolvemos. Puras propiedades, chiquillos. Logaritmo se basa en propiedades. ¿Más dudas? ¿Consultas? Chuta, yo pensé que esta iba a ser la primera clase que alcanzaríamos. Qué pena. Pero va a quedar un ejercicio de tarea. Igual casi, ¿no? ¿Ah? Igual casi. Casi. Faltó uno, ¿no? ¿Por qué A menos A más B? Dalo vuelta. Es simplemente cambiarlos de posición. Sí, se va a subir la clase. Sí, la mayoría de los logaritmos se resuelve con propiedades. ¿Ya? Es pura propiedad logaritmo, porque resolverlo como a la mala es muy difícil. ¿Por qué se cambia esto? Por pura conveniencia. Yo lo pongo así, o sea, cambié eso porque en las alternativas estaba así, pero es pura conveniencia, chiquillos. Ya. Dudas, consultas, les voy a dejar el último ejercicio de tarea. ¿Por qué el log de 2 en base 2? Ah, escucha. Bueno, porque separé, pues mira, fíjate, el denominador es 2, por eso acá pasa a ser 2. Es por eso. Así que a revisar los apuntes y si les quedan más dudas, revisen la clase de nuevo. No, pues chiquillos, si yo ya me tengo que ir, pues. Se los dejo de tarea. Miren qué lindo. Miren qué lindo. Sáquenle una foto. En verdad, bien fácil. Se ve difícil, pero es fácil. En verdad, a ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice cuál es la respuesta? A la pura tincada. ¿La A? Excelente. ¿Qué fue? Yo, No sé quién es yo. Identifica. Brian. Ah, buenísima. Excelente. Exactamente, en esta la respuesta es la primera. Porque si se fijan, lo único que vamos a hacer es separar esto. Nos quedaría logaritmo de a la menos 4 más logaritmo de B5. Luego pasamos los exponentes hacia afuera. Menos 4 logaritmo de A más 5 log de B. Y ready. Eso es todo lo que voy a hacer. Y Hicimos todo el ejercicio. ¡sí! Miren, un milagro. Terminamos toda la ejercitación. Miren, ahí está. Eso era todo. Ready. 10 minutos después de la clase. No importa, se logró. Ya, chiquillos. No quedaron dudas con el último, ¿verdad? Era bien. No, todo bien. Excelente. Excelente, chiquillos, ya.
Bueno, Chao, muchas gracias. ya, ahora sí me voy a despedir para el video. Espero que se haya entendido la clase, que no queden dudas, que hayan aprendido a querer a los logaritmos y que los vamos a seguir usando. Suscríbanse. Suscríbanse, denle like al video, Denle like. compartan. Adiós.